Estimados oyentes, soy Óscar Naranjo García, tesista de la Universidad IEXPRO del doctorado en Educación con Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento en Entornos Virtuales. El día de hoy les presento la defensa de tesis titulada Impacto del uso de la inteligencia artificial como mecanismo para la generación del conocimiento en estudiantes universitarios. La agenda que vamos a trabajar el día de hoy es la siguiente: el planteamiento del problema, la hipótesis, la justificación y los objetivos de mi tema de investigación vienen en el apartado de fundamentos de investigación. Luego, el marco teórico. Posteriormente, analizaremos la metodología, los análisis y discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones y finalmente las referencias. Vamos a partir del planteamiento del problema. En los últimos cuatrimestres se ha logrado apreciar que el uso de las inteligencias artificiales en estudiantes mientras entregan trabajos o actividades propios de la carrera, tanto de tecnologías de la información como de procesos industriales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. En estos casos se evidencia la necesidad de investigar cómo es el uso de la inteligencia artificial afecta la capacidad de los estudiantes para generar un conocimiento significativo, considerando tanto las oportunidades como los riesgos en estas tecnologías en el contexto educativo. De ahí parte la pregunta de investigación: ¿cómo impacta el uso de las herramientas de inteligencia artificial en la generación de aprendizaje de los estudiantes universitarios de las carreras de tecnologías de la información y procesos industriales en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez? Nos pasamos a la hipótesis. La hipótesis se presenta de la siguiente forma: el uso de la inteligencia artificial es un recurso de investigación de conceptos básicos usada por los estudiantes universitarios que permite manejar la comprensión inicial de los temas. Y de aquí se desprenden dos variables: la independiente, que es el uso de la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje, y la dependiente es qué nivel de generación de conocimiento se usa mientras que los estudiantes aplican la inteligencia artificial. Posteriormente nos pasamos a la justificación. Esta investigación se justifica porque permite comprender mejor los efectos del uso de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo los docentes pueden integrar esta tecnología de manera efectiva en sus clases. Además, por otro lado, ayudará a identificar estrategias pedagógicas que promuevan un uso responsable de la IA, de manera que los estudiantes no solo accedan a la información superficial, sino que permitan desarrollar un aprendizaje profundo y significativo. Mientras que el objetivo general del planteamiento de esta investigación es analizar el impacto del uso de la inteligencia artificial en la generación del conocimiento en los estudiantes universitarios de estas carreras. Y en los objetivos específicos entran los siguientes: primeramente, identificar cómo los estudiantes usan las herramientas de IA, conocer cuál es el número de estudiantes usan estas herramientas y también qué tipo de áreas o tareas académicas son en las que se emplean. Determinar el impacto del uso de la IA en habilidades cognitivas respecto a su desempeño académico. Y finalmente, proponer estrategias pedagógicas que promuevan el uso responsable y eficaz de la IA en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Posteriormente, pasamos al marco teórico. Derivado del rápido crecimiento de la IA en la educación superior en los últimos años, se ha transformado la forma en que los estudiantes acceden, procesan y generan el conocimiento.
Las herramientas de IA ofrecen un gran beneficio como la personalización del aprendizaje, el acceso a vastas cantidades de información. Sin embargo, también presentan desafíos o desventajas, como la posible dependencia de estas tecnologías y la disminución del pensamiento crítico y de un análisis realmente profundo. Por otro lado, Por otro lado, Rodríguez propone el concepto de cibersabiduría como una competencia esencial en la era digital. Esta no se limita al uso técnico de la tecnología, sino que implica una reflexión ética y crítica sobre su aplicación. En el ámbito universitario, por ejemplo, esta competencia se vuelve fundamental, especialmente cuando los estudiantes emplean IA sin cuestionar la veracidad, profundidad o las fuentes de información general. Pasamos ahora a la metodología de la investigación. Este estudio adopta un enfoque cuantitativo, ya que busca analizar mediante la recolección y medición de datos numéricos el impacto del uso de las herramientas en la generación de conocimientos universitarios en las carreras antes mencionadas de esta universidad. Dado que el objetivo principal de esta investigación es analizar el uso de las IA en las carreras y en esta universidad, se optó por un diseño de investigación explicativa que permita caracterizar dicho fenómeno. Para la recolección de datos se diseñó un cuestionario estructurado dirigido a estudiantes de la IA. Este instrumento tiene como objetivo medir el impacto del uso de las IA en la generación del aprendizaje, evaluando tanto la frecuencia y la forma del uso, así como el nivel de comprensión y aplicación de los conocimientos. El cuestionario se compone de dos principales aspectos: los datos sociodemográficos y también eh, el desarrollo de los ítems. Para la recolección de este procedimiento se utilizaron eh, se sometió a 4 especialistas que vienen siendo el método de juicio de expertos. Por otro lado, también se puede observar en esta tabla el universo de la población y la muestra de los estudiantes tanto de TCU como de ingeniería en donde se aplicó esta investigación. Aquí, por ejemplo, observamos 4 de los aspectos importantes en el instrumento, en el diseño, en la validación, como lo dije hace un momento, de juicios de expertos y el análisis de los resultados. Ahora vamos a pasar a la parte de los resultados. En cuanto a la percepción de la IA como una herramienta para el proceso de aprendizaje, los resultados muestran que el 85% de los estudiantes la consideran su uso muy útil, mientras que el análisis de los resultados respecto al uso de frecuencia de la IA por parte de los estudiantes revelan una tendencia predominante hacia el empleo de las actividades con un 81.2%. Sin embargo, la relación entre el uso de la IA y la comprensión profunda del contenido presenta un 67.7%, manifiesta estar de acuerdo con esta correlación. A continuación se presenta una tabla en donde podemos observar el nivel de comprensión de diferentes aspectos o diferentes habilidades. Por ejemplo, la comprensión teórica de los temas, aquí presenta un 47% de acuerdo o de aprobación. En la resolución de problemas, por ejemplo, matemáticos, un 34.2%, la elaboración de investigaciones un 47.2%, que sumado con
el totalmente de acuerdo con un 29.1%. Tenemos una cantidad bastante grande. En el reporte de prácticas o de informes tenemos de acuerdo y totalmente de acuerdo un 44.7 y 28.5% respectivamente, mientras que para las presentaciones hay un 39.3% para el criterio totalmente de acuerdo y un 28.3% para el criterio de acuerdo. A continuación, vamos a platicar sobre la discusión de los resultados. El uso y la valoración de la IA en el aprendizaje incluyen que estos hallazgos destacan el potencial de la IA para personalizar la educación y mejorar la experiencia de los estudiantes, ya que la mayoría de los encuestados consideró que la IA facilita el acceso a la información y apoya su proceso de aprendizaje, lo que está alineado con el concepto de aprendizaje adaptativo mencionado en el marco teórico de esta misma investigación. Respecto al impacto de la IA en el desarrollo de habilidades académicas, podemos mencionar que el análisis de los resultados arroja que la IA tiene un impacto positivo en la comprensión teórica de los temas, la elaboración de investigaciones y la realización de informes y presentaciones. Sin embargo, su influencia en la resolución de problemas matemáticos es menor, lo que podría explicarse por la herramienta y la naturaleza de estas herramientas que se centran más bien en la generación de contenido que en la resolución de ejercicios complejos. Por su parte, la mayoría de los estudiantes considera que la IA facilita el aprendizaje autónomo, un resultado que respalda las teorías pedagógicas discutidas también en el marco teórico de la investigación, como lo son el constructivismo y el aprendizaje basado en competencias. La IA permite a los estudiantes explorar el contenido a su propio ritmo, recibir retroalimentación inmediata y acceder a los recursos personalizados, lo que fomentan una mayor independencia en su proceso de aprendizaje. Por otro lado, la confianza y ética en el uso de la IA. Si bien es cierto, muchos estudiantes confían en la IA como una fuente de consulta, también identificamos preocupaciones éticas. Estos hallazgos reflejan debates actuales sobre el uso de la IA en la educación, como el sesgo algorítmico y la dependencia excesiva de la tecnología. En el análisis de resultados muestra cómo los estudiantes tienen opiniones divididas en cuanto a la posibilidad de que la IA sustituya parcialmente a los docentes. Esto refuerza la necesidad de un equilibrio adecuado entre el uso de la tecnología y la intervención pedagógica humana. Esta reflexión destaca que, aunque la IA es vista con buenos ojos por su potencial para mejorar los resultados académicos, su implementación debe de ir acompañada con un enfoque ético y responsable. La capacitación en cibersabiduría resulta fundamental para que los estudiantes no solo sean usuarios de estas herramientas, sino que también sean críticos y conscientes de sus limitaciones y de sus riesgos. Y la propuesta pedagógica usando IA a partir de estos resultados, se evidencia de que aunque la IA mejora los resultados académicos en términos de calificaciones, aún se requiere fortalecer el logro del aprendizaje profundo, lo que lo manifiestan los mismos estudiantes. Y pasamos a las propuestas. Primeramente, un programa institucional de capacitación docente para el uso de la IA. Una de las condiciones imprescindibles para garantizar el uso efectivo y ético de la IA en el ámbito educativo es el desarrollo de una capacitación docente. Por otro lado, tenemos que tener una infraestructura efectiva para lo que requiera la condición tecnológica. En este sentido, es necesario que las instituciones cuenten con
conectividad a Internet estable, equipos de cómputo actualizado, licencias de plataformas de la IA activas y espacios físicos como laboratorios o centros de tecnología educativa adecuados para estos estudios. Eh, También la estrategia pedagógica para el uso de la IA, perdón, me salté uno, el uso de la IA hacia un acuerdo ético. En este, el objetivo es promover su utilización como un recurso de apoyo para la consulta, organizando ideas, verificando información, planeando proyectos y en la medida de lo posible, evitar su uso como el sustituto del pensamiento crítico o de un proceso cognitivo significativamente individualizado para los estudiantes. Y ahora sí, el último punto, las estrategias pedagógicas. En este caso, tenemos que aprovechar el estilo de aprendizaje de los estudiantes para hacer una estrategia hecha a la medida, dependiendo de si el alumno es visual, creación de infografías, mapas conceptuales, auditivos, por ejemplo, el uso de Else Speak, o bien kinestésico, que viene siendo el desarrollo de proyectos físicos como prototipos funcionales, y aquí la IA debe de ser un aliado para estos aspectos. Finalmente, nos vamos a las conclusiones y recomendaciones. El uso de la IA en los entornos educativos demanda no solo habilidades técnicas para su utilización, sino también el desarrollo de una conciencia crítica y ética en su manejo. La cibersabiduría va más allá del uso eficiente de las herramientas tecnológicas. Implica saber cuándo, cómo y por qué emplear una determinada aplicación de IA, considerando sus implicaciones sociales, cognitivas e incluso morales. Es, por lo tanto, una competencia transversal que debe ser promovida tanto en los docentes como en los estudiantes en el marco de una formación integral promovida por la nueva escuela mexicana. El análisis de esta investigación advierte una creciente apropiación en las tecnologías generativas como mediadoras de los procesos educativos. En este sentido, el uso de la IA en el aula no debe entenderse únicamente como una cuestión de acceso tecnológico, sino como una transformación profunda, tanto en impartir clase como en la manera de que nuestros estudiantes construyen los saberes. Y el impacto de la IA en la comprensión no es automático ni uniforme. Su efectividad depende en gran medida del acompañamiento pedagógico que reciben los estudiantes y su capacidad para interactuar de forma crítica y reflexiva con las respuestas dadas por los sistemas de IA. También podemos decir que este hallazgo responde al objetivo específico centrado en la identificación de la percepción de los estudiantes sobre el impacto de la IA en su aprendizaje. Aunque la responsabilidad del aprendizaje recae en gran parte del estudiante, el contexto institucional también juega un papel muy importante en la función para limitar o facilitar el uso efectivo de esta herramienta. Entonces, tener una infraestructura y un equipamiento a disposición de los estudiantes también es muy importante. Finalmente, recomiendo establecer un programa de formación dirigido a los docentes para que puedan tener un conocimiento técnico sobre las plataformas de IA más utilizadas, y también recomiendo que lo que aquí se está planteando constituya una base sólida para fortalecer el uso responsable y formativo de la inteligencia artificial en el ámbito universitario. En este sentido, el propósito de esta
investigación es reconocer la práctica docente y mejorar las condiciones institucionales de una cultura crítica y ética frente al uso de estas tecnologías emergentes. Finalmente, aquí muestro las referencias que hemos utilizado para el estudio de esta investigación. Es cuanto. Muchas gracias.